Bueno, buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva os doy la bienvenida a este simposio, tanto a los socios como a todos aquellos interesados en los estudios árabes que no pertenecéis a la SEA y que habéis querido conectaros para seguir este encuentro a través de Internet. Un año más, y ya van 27, la Sociedad Española de Estudios Árabes, SEA, celebra su simposio anual, pero perdonad también las interrupciones, pero es que me piden admisiones, eso va a interrumpir, lo siento. Bueno, decía que un año más y ya van 27, la SEA celebra su simposio, que tiene carácter anual, aunque como todos bien sabéis, no se trata de un año más en nuestras vidas y en la trayectoria de la SEA, debido a la particular situación que vivimos por la pandemia del COVID-19. La SEA, como todos sabéis, es una asociación científica creada en 1993 que agrupa a un centenar largo de profesores e investigadores interesados en el desarrollo, la promoción y la difusión de los estudios árabes en España. Se trata de la única asociación de estas características existente en España y está integrada dentro de Europa en Eurames, de the European Association for Middle East Studies. Cuando se decidió que el presente simposio, que inicialmente estaba previsto celebrar en Albarracín, se realizara a través de Internet en lugar de presencialmente, destacamos desde la Junta Directiva que toda crisis es una oportunidad para crecer e innovar. Y esperamos que esta nueva fórmula, impuesta por las actuales circunstancias y la incertidumbre de la situación en la que nos encontramos, abra una nueva vía de comunicación entre los socios para la realización de reuniones, tanto organizativas e internas entre nosotros, como científicas abiertas al público, como la que estamos haciendo ahora. Personalmente, creo que durante mi primer mandato como presidente de la SEA, entre los años 2010 y 2013, uno de los principales logros que la Junta Directiva, que tuve el honor de presidir entonces, fue la puesta en marcha del canal SEA en YouTube, que cuenta ya con una dilatada trayectoria y con un buen repertorio de vídeos, fruto de las intervenciones en los simposios y del congreso que realizamos en 2011 con motivo de la conmemoración del 711 y el inicio de la presencia árabe islámica en la península ibérica. Y una de las consecuciones de la nueva Junta Directiva que presido en este nuevo mandato podría ser precisamente la línea de actividades a celebrar online, sin perder, por supuesto, las reuniones en las que durante unos días compartimos proyectos y cultivamos también la amistad presencialmente, como se ha hecho toda la vida, en un entorno especialmente elegido para ello y en el que, en cierto modo, nos recluimos para encontrarnos. Lógicamente, será una decisión que habremos de tomar todos los socios en la asamblea, que celebraremos el sábado por la tarde. Animamos desde la Junta Directiva ya a todos los socios a participar en dicha asamblea, que esperamos que sea este año más participativa al poder conectarnos desde lugares muy diversos y dispersos. Y por otra parte, animamos a aquellas personas que aún no sean socias a que se sumen a este proyecto colectivo que es la SEA. Esta asociación, como todas, está necesitada de que entre savia nueva, que se incorpore también a los cargos de responsabilidad y promueva nuevas actividades. Voy a hacer un poco un repaso a lo que vamos a hacer estos días. Desde la Junta Directiva hemos querido dedicar este simposio a los 4 socios que han fallecido durante este año
Y lo iniciaremos precisamente con un recuerdo de ellos. Nuestros queridos socios de honor, Federico Corriente, quien nos deja huérfanos a los estudios árabes en la Real Academia Española de la Lengua, el infatigable y siempre jovial Miguel Cruz Hernández y Felisa Sastre, que estuvo al frente de la Biblioteca Feliz María Pareja. Además del socio numerario, Rafael Valencia, al que la muerte ha impedido culminar su carrera profesional, al no llegar, no poder ni incluso jubilarse. El simposio continuará con la entrega del premio SEA de traducción literaria, que comienza a tener su prestigio, especialmente por la excelencia de las personas que lo obtienen. Este año, los socios de la SEA hemos decidido premiar a Luis Miguel Pérez Cañada por su traducción de Mi reino es de este mundo, de Murid de Barghouti. Y contaremos con el premiado, con Luis Miguel Pérez Cañada, para moderar la primera de las dos mesas redondas que se han organizado, en este caso sobre los instrumentos de la traducción literaria, mesa en la que también participan nuestros apreciados socios Ignacio Ferrando, Salvador Peña y Jaime Sánchez Ratia, todos ellos aquilatados traductores con una larga y brillante experiencia. Con ello terminaremos la sesión de hoy jueves. En la jornada del viernes tendrá lugar el ya clásico premio SEA para investigadores noveles, con el que desarrollamos uno de nuestros objetivos como asociación científica, la de apoyar y promocionar a las nuevas generaciones de arabistas. Carlos Berbil Ceballos, Giulia Spadoni, Ibar Torres Horta han sido este año los seleccionados por el tribunal que evaluó las candidaturas presentadas. Tribunal en el que por primera vez han podido intervenir todos los socios de la SEA con sus valoraciones de los trabajos presentados. La sesión del viernes finalizará y a su vez la del sábado se iniciará con comunicaciones sobre diversos temas. El viernes Carolina Jiménez nos hablará sobre la construcción de la identidad del sujeto árabe en la literatura infantil española y Salud Flores sobre el grafiti y la caricatura como formas de expresión y revolución en el mundo árabe. El sábado yo mismo me ocuparé de la contabilidad de Almería en la época andalusí a través del libro de cuentas de la Alta Alcaidía de la Alcazaba de Almería, y Yasmina Romero presentará su libro Moras, Imaginarios de Género y Alteridad en la narrativa española femenina del siglo XX. Finalizaremos con la mesa redonda sobre la situación de los estudios árabes en España, con la que pretendemos hacer un análisis desde las perspectivas diferentes de los ámbitos en los que el arabismo se encuentra presente en nuestro país, para poder proponer actuaciones concretas que podamos promover desde la SEA. Contaremos con las intervenciones de Juan Pablo Arias, Indalecio Lozano, Hanan Saleh Hussein, Delfina Serrano, Rocío Velasco, y espero que alguien nos pueda hablar sobre las escuelas oficiales de idiomas, pues Ahmad Al-Kuwaifi finalmente no podrá estar presente, aunque aparece en este programa, ¿no? Por su parte, Robert Pocklington, al que debemos la puesta en marcha y la publicación de las actas de los simposios de la SEA, nos presentará el número 3 y cerraremos con algunas conclusiones a las que hayamos podido llegar en el simposio. Desde la Junta Directiva queremos mostrar nuestra gratitud a todos los participantes que hacen posible la celebración de este simposio, así como a todos los asistentes, que esperamos que también se animen a participar a través de sus preguntas y comentarios. Desde la Junta Directiva, bueno, también, dado que es la primera vez que realizamos este simposio a través de la conexión a Internet, nos planteamos pues hacer una serie de recomendaciones, ¿no? Y además también contamos con una limitada experiencia en la realización de este tipo de eventos y también limitaciones impuestas por el estado de la tecnología en la actualidad, ¿no? Esas pautas que conviene seguir, que ya algunos pues, han llegado a través de los correos que hemos mandado,
Se refieren sobre todo a que os rogamos a todos que tengáis el micrófono, procuréis tener el micrófono apagado hasta que el moderador os conceda la palabra. Para solicitar la palabra, utilizar por favor el chat que podréis activar en la parte superior derecha y basta con escribir una V de voz o cualquier otra letra que servirá al aparecer automáticamente el nombre con el que hayáis entrado, a modo de levantar la mano para que el moderador sepa que pedís la palabra para intervenir. No extrañéis de que podamos apagar vuestro micrófono si no estáis interviniendo, pues así seguramente todas estas medidas las tomamos para mejorar lo que es el sonido. Tanto el que estemos oyendo aquí como estas sesiones se grabarán para subirlas también en el canal YouTube, como decía, aunque previamente pues todos los que intervendréis podréis optar si plantea para dar vuestra autorización. Bien, recordad que habéis de activar el micrófono cuando se os dé la palabra, simplemente pulsando el simbolito correspondiente que aparece en la parte inferior a la izquierda del telefonillo rojo. Seguramente habremos de dar instrucciones específicas a tenor del desarrollo del simposio, pero será en su momento oportuno y dependiendo también del buen funcionamiento que vayamos comprobando, ¿no? Pasamos, si os parece, a dar comienzo a este 27º simposio de la SEA y lo iniciamos, como ya he anunciado, con el homenaje a los socios fallecidos en 2020. Paso la palabra a María José Cervera, profesora de la Universidad de Zaragoza, universidad en la que desarrolló gran parte de su actividad académica Federico Corriente. María José. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, respondiendo a la loable iniciativa de la Sociedad Española de Estudios Árabes de rendir homenaje a sus socios fallecidos durante este año, haré por su encargo ahora un breve repaso de la trayectoria profesional de nuestro querido maestro Federico Corriente Córdoba. Ha sido un eminente arabista de prestigio internacional, de sobras conocido y bien reconocido por todos nosotros, y no solo en su valía profesional, difícilmente superable, hay que decirlo, sino también en la personal. Muchos hemos sido alumnos directos suyos, otros compañeros, y muchos más han encontrado en él al colega siempre bien dispuesto para atender las consultas científicas con amabilidad y dedicando el tiempo necesario a resolver esas dudas o a dar ese asesoramiento que cualquiera, conocido o desconocido, le solicitará apelando a su gran saber, que sin duda lo tenía, y también a su buena acogida. De forma que el magisterio de Corriente ha llegado mucho más allá de las aulas y su huella profesional en el arabismo es profunda y amplia. Federico nació en Granada el 14 de noviembre de 1940 y murió en Zaragoza el 16 de junio del 2020. Comenzó a estudiar árabe de forma autodidacta en Valencia y Tenerife y después se trasladó a Madrid, en cuya Universidad Complutense obtuvo en 1962 la licenciatura y en 1967 el doctorado en Filología Semítica, en ambos casos con premio extraordinario. Comenzó a ejercer su profesión en El Cairo como director del Centro Cultural Español y como profesor de español en la Madrasat al-Alsun entre 1962 y 1965. Desde 1965 hasta 1968 fue profesor de español, de lingüística semítica y de hebreo en la Universidad Mohammed V de Rabat. A continuación se trasladó a Estados Unidos, donde fue entre 1968 y 1972 primero profesor asociado y después catedrático de lingüística semítica, etiópico y árabe en el Dropsy College de Filadelfia. En 1972 volvió a España como agregado de lengua árabe en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid
y también como investigador científico de semística en el Instituto Arias Montano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, puesto este al que enseguida pidió la excedencia. En 1976 accedió a la Cátedra de Lengua y Literatura Árabes en la Universidad de Zaragoza, en su Facultad de Filosofía y Letras, y ocupó este puesto hasta 1986, cuando se trasladó a la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid como catedrático de Estudios Árabes e Islámicos. En 1991 retornó a la Universidad de Zaragoza como catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Facultad de Filosofía y Letras, y este puesto lo estuvo ocupando hasta su jubilación en el 2011. Entre 2011 y 2015 fue profesor emérito en la misma universidad. Entre 2015 y 2018 fue profesor colaborador y desde 2018 hasta su muerte fue profesor colaborador honorario. Su producción científica, como todos sabemos, es extensa, variada e innovadora. Ha dedicado su trabajo meticuloso y profundo durante más de 50 años a campos muy diversos del arabismo, y en todos ellos su aportación ha sido fundamental. La lingüística semítica, la lengua árabe en particular, el dialecto árabe andalusí, la poesía estrófica andalusí, los arabismos de las lenguas romances ibéricas, son temas en los que su obra es referencia esencial para cualquier estudio científico posterior. Algunos de esos campos fueron inaugurados precisamente por él, y otros fueron renovados dotándolos siempre de nuevas herramientas y nuevas metodologías. Así, el material docente, me refiero a las gramáticas y diccionarios, material docente editado por Corriente en las décadas de los 70 y los 80, que llenó el vacío del que adolecía la enseñanza universitaria del árabe en España. De todos es bien conocida la gramática árabe, publicada por primera vez en 1980 por el Instituto Hispano-Árabe de Cultura, obra que tuvo varias reediciones, primero en el propio Instituto Hispano-Árabe y después en la editorial Herder. Más adelante, en 1986, vio la necesidad de que esa docencia contara con textos extensos y elaboró otro manual que consta de unos textos escogidos, un glosario y una introducción gramatical. Es la Introducción a la Gramática y Textos Árabes, publicada en Madrid en 1986 por la editorial Coloquio, y más tarde una versión revisada con el título Gramática y Textos Árabes Elementales, publicada por la editorial Hiperión en 1990. Otro material fundamental son los diccionarios, el árabe-español, el español-árabe, que han tenido también varias reediciones y revisiones desde 1970 hasta 2010, por el Instituto Hispano-Árabe de Cultura, algunas de ellas, y después por la editorial Herder. Algunas fueron publicadas por él como único autor y otras en colaboración con otros colegas. Es el corriente que todos los arabistas españoles hemos usado y seguimos usando, y no solo nosotros, también los estudiantes y profesores árabes de español, hasta el punto de que han aparecido algunas ediciones pirata en algunos países árabes de este diccionario. Este material docente fue elaborado teniendo en cuenta nuevas metodologías, progresos lingüísticos del que adolecían algunos materiales existentes previos, de forma que este material docente, digo, sin duda representó un avance clave para el arabismo español. Con todo, quizás el campo de estudio al que más ha aportado y en el que es el mayor especialista, sin ninguna duda, es la variedad dialectal árabe de la península ibérica, a la que incluso puso nombre, el andalusí. Su estudio pionero, el sketch, aparecido en 1977, es el arranque del estudio científico de este dialecto, que después fue continuado con otra obra, Árabe Andalusí, Lenguas Romances, publicado en 1992 en la colección Mafre, y en el 2012 por otra obra, Descriptive and Comparative Grammar of Andalusia Arabic, editado por Brill.
Además de los aspectos gramaticales, también el léxico andalusí ha sido ampliamente cubierto por el trabajo de Corriente, con la publicación, por ejemplo, en 1997, de un diccionario, el Dictionary of Andalusia Arabic, también publicado por Brill. Y a estas obras generales hay que añadir también muchísimos artículos sobre Andalusí en revistas científicas, en comunicaciones a congresos internacionales, y a todo esto además dio la edición de fuentes andalusíes, de forma que gracias a él el dialecto andalusí, que prácticamente era un dialecto del que apenas se sabía nada, ha pasado a ser uno de los mejor conocidos y hoy considerado una pieza fundamental en ese puzzle que es la lengua árabe. Sus últimos trabajos, y prácticamente hasta el último día, han versado precisamente sobre varios aspectos del dialecto andalusí. Es una magna obra elaborada en colaboración con los colegas Christophe Pereira y Ángeles Vicente, que se titula Encyclopédie linguistique andalouse, publicada desde el 2015 por la editorial de Gruyter de Berlín. Consta de 5 volúmenes dedicados respectivamente a gramática, diccionario, arabismos, interferencias, romances y bereberes y toponimia. De esos 5 volúmenes, solo el último está todavía inédito, aunque lo ha dejado bastante avanzado. Los progresos en este campo, que es el dialecto andalusí, llevaron a Corriente a otro en el que también su aportación es fundamental y en el que ha dado referencias esenciales. Se trata de los arabismos y otras voces de procedencia oriental en el castellano y demás lenguas romances de la península ibérica. Con este fin ha ido buscando datos incluso en obras castellanas medievales traducidas o inspiradas en fuentes árabes y en fuentes orales dialectales y folclóricas como refranes, canciones populares o juegos infantiles. Los grandes avances de este campo quedaron plasmados en su Diccionario de Arabismos y Voces Afines en Ibero-Romance, publicado en por Gredos en 1999 y reeditado en 2003, y su versión inglesa, mejorada y ampliada, a Dictionary of Arabic and Allied Loanwords, también editado por Brill, en el 2008. Además del mencionado tercer volumen de la Enciclopedia Lingüística Andaluz, que fue publicado en el 2019. Además de estas magnas obras, el trabajo sobre el tema de los arabismos ha dado, en el caso de Corriente, lugar a muchos artículos y muchos capítulos de libros colectivos que iba avanzando a la vez que avanzaban nuevos descubrimientos de arabismos. Otra de las líneas principales de investigación de Corriente ha sido la revisión y puesta al día de la cuestión intercultural de la poesía estrófica andalusí y sus paralelos romances y hebreos. En este campo propuso con valentía nuevas lecturas y nuevas interpretaciones basadas en el estudio científico riguroso de los datos lingüísticos de textos que fueron releídos y reeditados por él, como por ejemplo El cancionero de Ben Guzmán y otros varios testimonios literarios andalusíes. Además de estos campos cultivados por Corriente a lo largo de esa larga y profunda tarea investigadora, hay que mencionar algunas incursiones más breves y esporádicas en parcelas colindantes, como podemos citar, por ejemplo, el bereber, algunas cuestiones de métrica y léxico hebreos, el etiópico, traducciones de literatura árabe contemporánea, preislámica o medieval, fundamentalmente fuentes históricas, edición y estudio de literatura aljamiada, edición de fuentes andalusíes como botánicos, formularios notariales o tratados de Gisba, toponimia y antroponimia de origen árabe, prosodia comparada e incluso podríamos ser. Bueno, prueba de esta extraordinaria labor de investigación son el medio centenar de libros, otras tantas recensiones, los 200 artículos en revistas científicas y capítulos de libros publicados y más de 150 conferencias y ponencias en congresos impartidos en diversos lugares y en varias lenguas, en español, en inglés, en árabe, en francés, en portugués y hasta en ruso.
Y ya para terminar, mencionaremos que esta gran labor profesional de Federico Corriente fue reconocida también por los honores que ha recibido. Así, fue nombrado miembro correspondiente de la Academia de la Lengua Árabe del Cairo en 1992, Premio del Ministerio de Cultura de la República Árabe de Egipto a la mejor edición de textos árabes en 1995, Medalla de Oro del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid en el 2000, Escudo de la Universidad del Cairo en el 2007, Certificado de Aprecio del Departamento de Cultura e Información del Emirato de Asmán en el 2008, ha sido también miembro del Instituto de Estudios Canarios y de los consejos de redacción de diversas revistas especializadas españolas, brasileñas y tunecinas. En junio del 2014 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna y, como colofón, desde el 6 de abril del 2017 era miembro electo de la Real Academia Española de la Lengua y miembro de número tras la lectura de su discurso el 20 de mayo del 2018. Y sirvan estas palabras como homenaje al gran arabista y buena persona que fue Federico Corriente. Gracias por su atención. Muchas gracias, María José, además por hacer esta reseña de la larga y valiosa trayectoria del profesor Corriente. Con las prisas y sobre todo también con mi nerviosismo entré un poco directamente y quizás no expliqué el funcionamiento que íbamos a hacer, aunque ellos ya lo sabían, los participantes. Vamos a dedicar en torno a 10 minutos a cada una de las personas y eso le agradezco también a María José que haya atendido esa larga trayectoria a ajustarla a tan poco tiempo, ¿no? Pero sobre todo para dar luego la oportunidad de que otros compañeros puedan también aportar aportar sus palabras en relación con este recuerdo que estamos haciendo de estos socios lamentablemente fallecidos, ¿no? Paso la palabra ahora a Juan Martos, que nos va a recordar pues también la larga y brillante trayectoria de Miguel Cruz Hernández. Tienes la palabra, Juan. Gracias. Buenas tardes. Es ciertamente difícil comenzar a hablar de la trayectoria intelectual de un arabista español cuando lo primero que quiero dejar claro, antes de nada, es la visión, la percepción del mismo como persona. Y al igual que la veintena de medios de comunicación que se han hecho eco de su fallecimiento, nunca tantos medios de comunicación se han hecho eco del fallecimiento de un arabista y del reconocimiento de su valía y nobleza. Nosotros también conocimos y pudimos apreciar su humanidad, su buen hacer, su talante afable y su afán por ayudar a los que estaban a su alrededor, en particular a los que comenzábamos a peregrinar por este peculiar camino del arabismo español. Nacido en 1920 en Málaga, fue un niño de la República, como lo definió, como lo dijo de él Emilio Santiago en una ocasión. Perteneció a una cierta generación de plata de arabistas en España, nacido alrededor del año 20, Juan Bernet, Fernando de la Granja, Joaquín Balbé, Darío Cabanela, José María Fornes, Jacinto Bosch y otros, que aguantaron el tipo en la lucha por la permanencia de los estudios de Al-Ándalus en una universidad franquista que consideraba victoriosa a la cristiandad frente a lo moro, tema que apenas merecía mayor atención académica, al tiempo que facilitaron el camino a otra generación de arabistas que modernizaron los estudios andalusíes y trajeron nuevos e inéditos temas contemporáneos en nuestro campo de estudio. Académicamente, se licenció en Filología Semítica por la Universidad de Granada al acabar la guerra y tras dejar a un lado algunas veleidades literarias como su colaboración en las revistas de tipo Letras del Sur o Cuadernos de Teatro, intentó meter cabeza en el mundo del estudio de la filosofía haciendo una tesis sobre Brentano que hubiera dirigido Gómez Arbolella, pero impedimentos de todo tipo le hicieron abandonar esta idea, acabando haciendo su tesis de la mano de García Gómez sobre otro gran filósofo poco ortodoxo, Avicena,
tesis que leyó en 1947 y que le acabó llevando al campo del arabismo. Tras unos años como profesor adjunto en Granada, en 1950 obtuvo la cátedra de Fundamentos de la Filosofía en Salamanca y en 1978 pasó a la Universidad Autónoma de Madrid, al Departamento de Estudios Árabes Islámicos, hasta su jubilación, bien entrada la década de los 90. Era socio de honor de la Sociedad Española de Estudios Árabes y de la Asociación de Amistad Hispano-Árabe. Pero junto a su labor universitaria, hay otro elemento que llama la atención en la vida de Miguel Cruz Hernández, como es su activa vida pública. Aunque de joven militó en organizaciones de izquierdas, como la Federación Universitaria de España, Española, o las Juventudes Socialistas en los días de la República, lo cierto es que la represión franquista no le pasó a sus padres sí, que fueron represaliados, y finalmente fue recuperado en los últimos años 50 por la llegada al gobierno de los tecnócratas que intentaban marginar a la corriente más falangista del régimen y que buscaban nuevas caras. Así pues, llegó a ser subdirector del recién creado Instituto Hispano-Árabe de Cultura, de la mano del demócrata cristiano Joaquín Ruiz Jiménez, de 1954 a 1958, alcalde de Salamanca del 58 al 62, por sugerencia de Fraga Iribarne, y ahí se ganó, según un periódico de la época, el nombre de alcalde rojo de Franco. Después, gobernador civil de Albacete del 62 al 68, en donde sustituyó al falangista Santiago Guillén Moreno. Y ya en la transición, secretario de Estado, presidente del Instituto Nacional del Libro y director general de Cultura Popular durante los años 74 al 77, creando bajo su mandato el Premio Cervantes y teniendo problemas por su liberalidad con la censura a un oficial. Intelectualmente, aunque es de obligado cumplimiento resaltar la labor de estudio y traducción de filósofos árabes y no árabes que llevó a cabo Avicena, Ben Hasma, Ben Khaldún, Averroes, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ramón Lull o Platón, su gran legado y la obra que le ha llevado a la fama y por la que será recordado es su magna Historia del Pensamiento Islámico, aparecida a la luz en 1981, reeditada varias veces y traducida a otros idiomas. Obra de toda una vida y fruto de un gran esfuerzo intelectual. Gracias a ella, el mundo universitario español pudo tener una completa y exhaustiva visión de la filosofía de raíz islámica, no solo la ortodoxa, sino también la chafí o la sufí. En fin, valgan estas palabras como un ineludible reconocimiento a un erudito infatigable. Gracias. Muchas gracias, Juan, también por la dificultad de compendiar esa larga trayectoria de Miguel Cruz Hernández, del maestro Miguel Cruz Hernández, bueno, al igual que Federico Corriente, ¿no? Todo yo personalmente también, cuando acudía a uno o a otro, te atendían con una gran afabilidad, ¿no? Bueno, pasamos, Elena de Felipe se ha podido incorporar y pasamos al siguiente socio fallecido, lamentablemente, que es el caso de Felisa Sastre, ¿no? Te paso la palabra, Elena. ¿Tienes la... Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Todo ok? Sí, hola, buenas tardes. Quería dar las gracias a la CEA por organizar esta sesión y por, bueno, permitirme dar a conocer a Felisa Sastre, que la mayoría de los de mi generación y los anteriores la conocen, pero seguramente las nuevas generaciones no saben quién es. Por eso me voy a permitir también poner un PowerPoint para que podamos verla. Un momento. Ups. Bien, esta es Felisa Sastre. La mayoría, como digo, de los de mi generación y mayores que yo, pues la recordamos sin duda detrás del mostrador, ¿no?, de la biblioteca del Instituto Hispano-Árabe de Cultura, en ese sótano de Juan 23 de la Escuela Diplomática. Felisa formó parte de ese grupo de funcionarios técnicos de la administración a los que se exigía en su momento tener estudios de filología semítica, no para llevar una actividad académica en sí,
salvo los seminarios de investigación, sino para participar en las múltiples actividades y tareas que este Instituto Hispano-Árabe de Cultura tenía encomendadas. Ellos eran arabistas y ellos se encargaban de hacer visible el trabajo de los académicos. Ellos se encargaban de gestionar las publicaciones, la participación en congresos internacionales o su organización, el dar a luz a algunas publicaciones periódicas que todos conocemos, o gestionar las becas para que pudiéramos acudir o a lectorados o a hacer cursos de árabe. Por eso digo que esto es, por eso le he llamado la presentación, que no he mostrado mucho la primera diapositiva, Felisa Sastre, un arabismo necesario. Es este arabismo al que me refiero. Felisa nació en Guecho y, aunque pasó toda la vida en Madrid, se licenció en Filología Semítica y tras la carrera inició algunos trabajos de investigación dirigida por Elías Terés, hasta que decidió que no era aquella faceta a la que quería dedicarse. Antes de entrar en el Instituto Hispano-Árabe de Cultura, institución a la que acompañó su trayectoria vital, ¿no?, durante los cambios que sufrió este instituto, fue profesora de secundaria y tras ser colaboradora y posteriormente fue funcionaria, como digo, del Instituto Hispano-Árabe de Cultura, organismo que se había fundado en 1954. Como decía, su trayectoria acompañó a la propia trayectoria de este Instituto Hispano-Árabe y dio cuenta en alguna de sus publicaciones de estas transformaciones y de su mirada crítica sobre ellas. En los comienzos de su colaboración con el Instituto participó en los seminarios de investigación con Basilio Pavón y con Juan Sosayas, para pasar posteriormente, entre 1977 y 1983, a ser jefa de promoción cultural. La sección de promoción cultural incluía diversas y múltiples tareas, entre ellas las publicaciones sobre el mundo árabe. Y en aquellos momentos, bajo la dirección de Utray, esta sección de publicaciones pues conoció realmente un renovado impulso, lo cual la hizo merecedora del lazo de dama de la Orden del Mérito Civil que recibió en 1979. Entre estos años, como digo, mientras ella se ocupó de la promoción cultural, se publicaron obras esenciales para nuestra disciplina, proyectos que sin duda habían empezado mucho antes, pero que vieron la luz en ese momento, como los diccionarios de Federico Corriente, a los que ha hecho alusión María José Cervera, o el Musnad Ibn Marzuq, la literatura neoárabe de Martínez Montaves, bueno, y otros tantos. Destacar también la profusión de traducciones de obra de literatura árabe contemporánea, así como la traducción de clásicos españoles al árabe. Visto en perspectiva, la verdad que el Instituto Hispano-Árabe de Cultura era un organismo con funcionarios también singulares y peculiares, porque el propio organismo se ocupaba de que sus funcionarios arabistas mantuvieran sus conocimientos de árabe, y así fue como Felisa asistió a 2 cursos de verano en el entonces Instituto Bourguiba de Túnez en el 78 y en el 79. Entre 1983 y 1991 la podemos encontrar en la Biblioteca Félix María Pareja como su directora. Esta colección muy cuidada del padre de Pareja, que se vio reforzada por la llegada de técnicos al Instituto Hispano-Árabe de Cultura, como Manuela Marín, Paz Fernández y la propia Felisa Sastre, que se ocupó de la dirección. Como una nota publicada por la propia biblioteca con motivo de su fallecimiento, se refería al cambio en la organización que supuso la llegada de Felisa Sastre, que además amplió el préstamo bibliotecario, lo cual estaba muy bien, y realizó otras iniciativas como los cuadernos de la Biblioteca Islámica. Para los que no hayan conocido un mundo sin Internet, no saben lo que eran aquellos cuadernos de la Biblioteca Islámica y los cuadernos bibliográficos que nos facilitaban muchísimo la vida. Como usuaria de la biblioteca en aquellos tiempos, debo decir que Felisa siempre me pareció ecuánime. De hecho, en aquellos tiempos en los que el préstamo no lo llevaba una máquina,
¿no? No lo llevaba una aplicación informática, y ante la petición de algún profesor de decir que, bueno, que él era profesor y que necesitaba un préstamo especial, ¿no?, de más duración, Felisa Sastre le contestó que precisamente por ser profesor tenía que dar ejemplo y cumplir las normas del préstamo interbibliotecario que se había marcado. A finales de 1991 pasó a ocuparse de la cooperación cultural con el mundo árabe. Las principales, que no las únicas tareas de este puesto, las vamos a recordar algunos muchísimo. Tenía que llevar a término la larga labor de preparación y de tareas previas que había supuesto el programa de Al-Ándalus 92. Todos recordamos aquel año, como creo yo, como algo importante para la visibilidad de nuestro campo de estudios, con exposiciones, congresos, publicaciones y, bueno, pues por ejemplo, la creación de la colección de fuentes arábico-hispanas en colaboración con el CSIC, colección que aún continúa, como sabemos. También se ocupaba de la Secretaría del Consejo de Redacción de la revista URAC, que a partir de 1988 se centró exclusivamente en los estudios contemporáneos. En 1994 se trasladó al Ministerio de Cultura, donde se ocupó de programas de difusión y promoción cultural en el exterior, y en el 96 volvió a la Agencia Española de Cooperación Internacional, donde ya estaba inserto en el organigrama ese antiguo Instituto Hispanoárabe de Cultura, y se jubiló en el 2003 como consejera técnica de cooperación con países árabes. Para entonces, ese puesto reunía mucho más de lo que suponía la antigua promoción cultural del Instituto Hispanoárabe. Había cooperación en el ámbito educativo, en el campo del patrimonio, la colaboración con los institutos Cervantes, etc. Fue en este periodo, posterior a su jubilación, a partir del 2003, cuando la SEA la hizo socia honorífica y cuando se ocupó de su tesorería entre el 2008 y el 2010. Los que conocimos a Felisa podemos dar fe de su calidad humana, de su fiel compromiso con la función pública y lo que significa servir a los ciudadanos. Amante de la música, de la lectura y de las causas justas y difíciles. Entre estas últimas, que fueron muchas, y su actividad en change.org puede dar fe de esto, quisiera destacar su activismo político en redes y en presencia por Palestina, a la que dedicó muchas horas de su vida. Mujer coherente y de fuertes convicciones políticas, colaboró con diversas publicaciones online para apoyar aquello que consideraba que debía ser defendido. Felisa realizó una enorme labor en pro de los estudios árabes y, como se puede ver, como se puede apreciar, no tiene una enorme bibliografía a su nombre, pero si nos fijamos en prólogos, introducciones y dedicatorias, encontraremos su nombre por doquier, en letra pequeña pero esencial y, como decía al principio, necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena, por glosarnos la actividad de Felisa Sastre, a la que creo que fue también compañera tuya, ¿no?, en el ICMA, en el Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, ¿no? Pasamos ahora a recordar a nuestro compañero Rafael Valencia, y para ello pasamos la palabra a Salud Flores, que creo que fue alumna de Rafael Valencia. Tienes la palabra, Salud. Vale, ¿se me escucha? Vale, si se me escucha, vale, empiezo. Vale, yo quería rendir a través de aquí también un pequeño homenaje, tal como habéis hecho, y una idea muy interesante a uno de los grandes arabistas que también ha habido dentro de lo que es del arabismo español. Se trata de Rafael Valencia Rodríguez, una persona que todos conocimos, tuvimos el placer de conocer, y que repentinamente y de una forma tan inesperada nos dejó el 12 de junio de este mismo año. Rafael era de origen extremeño, nació en Berlanga el 26 de junio de 1952, aunque él también se sentía sevillano. De hecho, su muerte puede decirse que se produce en una de las ciudades más emblemáticas de esta ciudad, como es la calle Abade, ¿no? La noticia, como he dicho, fue inesperada para todos, y el momento en el que él decidió marcharse creo que a todos nos dejó un poco helados, porque todos tuvimos la mala suerte o la mala pata de enterarnos a través de los periódicos.
lo cual creo que también fue, por lo menos en mi parte, si hablo personalmente, un shock bastante grande, ¿no? Rafael Valencia, si hablamos de su trayectoria académica, podemos decir que se licenció en Filosofía y Letras en la especialidad de Filología Semítica, Árabe e Islam en la Universidad Central de Barcelona en el año 1976. Obtuvo a su vez también en la calificación de Premio Extraordinario. El 10 de junio de 1978 obtuvo el grado de licenciado en la Universidad Central de Barcelona con una calificación de sobresaliente también por unanimidad, cuya memoria de licenciatura se tituló Las Coras de Sevilla, Carmona, Niebla, Sidonia y Algeciras en el Tarsi al-Akhbar de Ahmad Ben Umar al-Botori, que fue dirigida por otro gran profesor y otro gran arabista como fue el doctor Juan Bernet. Por otro lado, se doctoró en Filosofía y Letras, en Filología Semítica, el 4 de junio de 1986 en la Universidad Complutense de Madrid, y su tesis doctoral fue dirigida por el doctor Joaquín Balbé y se tituló Sevilla musulmana hasta la caída del califato, contribución a su estudio. No obstante, su carrera académica giró prácticamente en torno a la Universidad de Sevilla, donde muchos tuvimos la oportunidad de conocerlo y aprender de sus enseñanzas. Aún así, su trayectoria cabe decir que empieza en Irak. Primero, trabajó como profesor asistente en la Universidad de Bagdad, en la Facultad de Letras, entre los años 1978 y 1979, concretamente en el Departamento de Lenguas Europeas, donde impartía docencia de lengua, literatura y culturas españolas y métodos de enseñanza a alumnos de la licenciatura de lenguas hispánicas. Posteriormente, fue director del Instituto Hispano-Árabe de Cultura y Agregado Cultural de la Embajada de España en la capital iraquí, puesto en el que permaneció hasta el año 1982. Ese mismo año, con tan solo 30 años, algo que hoy en día creo que nos parecería a todos prácticamente impensable, más que nada porque yo tengo 32 y me veo en esa situación y lo veo casi impensable, se vuelve a la Universidad de Sevilla como profesor ayudante de clases prácticas. Años más tarde, fue profesor encargado de cursos donde tuvo la oportunidad de impartir árabe moderno. Pero en el año 1987 obtiene su plaza de profesor titular, donde completó su labor de casi 40 años dedicada a la docencia, investigación y gestión de la propia Universidad de Sevilla. El nombre de Rafael Valencia no solo resonaba en Sevilla y en España, sino también lo podemos encontrar en todo el mundo árabe. Su presencia cobró fuerte sentido en relación a la Universidad de Sevilla, aún así, dando desempeño funciones de director de Instituto de Idiomas, secretario y director del Departamento de Filología de Integrada y fue miembro de la Junta de Facultad de Filología, del claustro universitario, del que fue presidente y de la Junta de Gobierno. Con todo, su etapa investigadora está colmada de publicaciones y aportaciones a congresos. Se centró sobre todo en el pasado andalusí, en sus diferentes facetas. Estudió fuentes andalusíes como la aproximación a nuestro pasado, por lo que podemos ver su presencia en muchos estudios sobre al-Ándalus. Desarrolló temas relacionados con la historia, la numismática, la epigrafía, la lexicografía y la poesía, entre otros muchos más. Aún así, tenía cierta predilección por Sevilla, dedicando parte de su labor investigadora a esta ciudad, hasta tal punto que en el año 1987 obtuvo el premio de investigación a la ciudad de Sevilla, con un trabajo que se titulaba El urbanismo de la Sevilla árabe. En cualquier caso, no fue el único trabajo dedicado a esta ciudad, sino que también estudió y analizó otras localidades sevillanas desde un punto de vista histórico, geográfico y urbanístico. Sin embargo, Rafael no solo se centró en hacer publicaciones, sino que también su labor investigadora queda reflejada en una gran cantidad de participaciones en seminarios, jornadas, congresos y mesas redondas, estancias también en otras universidades y participación en otros proyectos de investigación. Con todo, quiero decir que su despacho era un reflejo de todo esto, pues sí, muchos de los que entrábamos nos llamaba la atención ese gran cartel de Ibn Jaldún que tenía a sus espaldas. De hecho, este interés por Ibn Jaldún lo culmina con una publicación que se tituló Ibn Jaldún, Introducción a la Historia, Antología, así como otros trabajos en los que analizaba su filosofía. Por otro lado, le apasionaba también la literatura y la historia andalusí, mostrando una gran capacidad de síntesis de su obra Al-Ándalus y su herencia. Además de esto, también destacó por ser comisario de varias exposiciones. Entre ellas, tal vez una de las que más merece la pena destacar es Averroes y su época, organizada por el Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe y la Fundación del Monte, con motivo de su 80º aniversario del fallecimiento en 1198. Toda su trayectoria científica e investigadora, hay que añadirle también su carácter inquieto que manifestó en todo momento, motivado por el afán de seguir aprendiendo.
Rafael tuvo una conexión especial con Marruecos y el norte de África, en general, tal como se reflejaba en las jornadas que organizó en la Universidad de Sevilla entre los años 2003 y 2013. Por tanto, Rafael apostó y difundió el diálogo intercultural. Tenía un interés permanente en fomentar las relaciones euromediterráneas, ya que siempre estuvo involucrado en realizar cursos en Marruecos e iniciativas de proyectos europeos que abarcaran ambas orillas del Mediterráneo. Este hecho fue así que en el año 1988 llega a fundar su propio grupo de investigación, conocido como Grupo de Investigación Isbilia, del cual fue responsable hasta el último día de su vida. Sus líneas principales de investigación de este grupo, entre otras, eran comunidades árabes, musulmanes en el ámbito europeo, creencias religiosas, relaciones euroárabes y euromagrebíes, la enseñanza y el aprendizaje del árabe y, sobre todo, la enseñanza y el aprendizaje del español en el norte de África, en el Magreb. Los últimos años de su trayectoria académica giran en torno a la ciudad que tanto había investigado y analizado sus obras. De este modo, el 24 de octubre del año 2010 fue elegido miembro de la Real Academia de Sevilla Buenas Letras, donde ofreció un discurso titulado El aire de Sevilla, los refranes de la Sevilla árabe, a la sombra de Pascual de Gallango. Años más tarde, en 2014, fue elegido director de esta institución, cargo que desempeñó hasta días antes de la partida. Como académico y director, siempre tuvo abiertas las puertas de la Academia Buenas Letras a las inquietudes de la ciudad, llegando incluso a presidir actos de la institución que organizó el 5º centenario del inicio de la primera vuelta al mundo y el 50enario de la muerte de Joaquín Romero Morube, conservador del Alcázar de Sevilla. Es cierto que le tocó dirigir la academia en unos años difíciles, pero lo hizo de la mejor manera posible, defendiendo las humanidades a capa y espada. Rafael Valencia Rodríguez, heredero de su maestro Pascual de Gallango, tal como él mismo se autodenominaba, fue una persona íntegra, abierta y sobre todo lúcida en los tiempos que corren. Siempre tenía algo que decir, aunque las situaciones no fueran buenas. Ha sido muy difícil recopilar toda su trayectoria, profesionalidad académica, ya que puede ser considerado un gran humanista y un gran arabista, que hoy en día cada vez se hace más difícil encontrar. Personalmente puedo decir que yo viví varias etapas al lado de Rafael. Fui alumna, como bien ha comentado Jorge Lirola hace un momento, pero también fue mi director de tesis. No solo dirigió mi tesis, sino que tiene a sus espaldas dirigió una gran cantidad de tesis doctorales y proyectos, dando lugar a una generación de arabistas que empezamos a andar con sus enseñanzas. No obstante, yo me tengo que quedar durante todo ese camino en el cual hemos sido compañeros de viaje, más que compañeros de viaje. Me atrevería a decir que para mí fue mi padre académico. Me quedaría con 2 frases. En peores plazas hemos toreado y podrán desviarnos la trayectoria, pero nunca podrán torcernos el ánimo. Para terminar, quisiera dar las gracias a la Sociedad Árabe, a la Sociedad Española de Estudios Árabes, que me ha permitido hacer este homenaje a una persona a la cual le tenía mucho cariño y le tenía mucho aprecio, tanto profesional como personalmente. Solo espero que desde allí donde nos esté viendo, mandarle un fuerte abrazo y que seguro que estará diciendo que somos unos exagerados haciendo este tipo de homenaje. Pues no podemos olvidar que era una persona bastante modesta y que no le gustaba ir con el alarde. Muchas gracias y perdonadme. Muchas gracias, Salud, por este emotivo recuerdo de la figura de Rafael Valencia. Y abrimos el turno de palabra. Si recordad que hasta ahora va saliendo todo bien, aunque es complejo este procedimiento, recordad que a través del chat podéis ir pidiendo la palabra, ¿no? La ha pedido. La ventaja que tiene esto es que además nos lo clasifica por orden quien lo va pidiendo y lo va indicando muy claramente, ¿no? Tiene la palabra pedida Elena de Felipe. Elena, por favor. Sí, gracias. Sí, solamente precisar. Como va habiendo muchas peticiones, procurar también ser ágiles, ¿no? Para que sí, pueda intervenir mucha gente, ¿no? Sí. Solamente una precisión a lo que había dicho Jorge Lirola, que yo había sido compañera. Bueno, realmente yo todo el tiempo que estuve en el Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, la dirección general o como quiera que sea, realmente Felisa Sastre fue mi superior directo, lo cual dice mucho. Estarán conmigo de una persona que el que yo pueda emocionarme al recordarla. Y bueno, después de mi superior directo fue una gran amiga, sin duda. Perdón, gracias. Nada más. Bueno,
pues gracias por la precisión, solamente yo recordaba que habías trabajado en el ICMA y ella evidentemente también, a la que le debemos dar con tantos cambios en la denominación del Instituto Hispano-Árabe de Cultura, ICMA, AECI y demás, ¿no? Bien, tiene la palabra Ignacio. Ignacio Ferraz. Hola, buenas tardes. Yo simplemente quería aprovechar este foro para sumarme con entusiasmo a las palabras de María José Cervera en recuerdo de Federico Corriente, que para muchos de nosotros ha sido un maestro impagable. Y lo que yo destacaría más de la trayectoria de Federico Corriente, al margen de su producción científica, es el hecho de que siempre ha estado dispuesto a aclarar un pasaje oscuro, a corregir unas páginas de un artículo, de una tesis, no solamente a sus discípulos directos, sino también a cualquier persona que se dirigiera a él, la conociera personalmente o no. De hecho, yo me he encontrado con varias personas de distintos países que al hablar de Federico Corriente, lo primero que me han mencionado es eso. Me han dado las gracias indirectamente por ese carácter tan inclusivo, que se dice ahora, en esa capacidad de poder echar una mano a cualquiera sin importarle demasiado de dónde procediera. Eso es todo. Muchas gracias, Ignacio. Paso la palabra a Carmen Ruiz Bravo. Buenas tardes. Me sumo, en fin, agradecida a todas las palabras que se han dicho, al respeto, al recuerdo de todos estos compañeros, maestros, compañeros y miembros de la SEIA también. Y solamente mi intervención se limita a una información, y es que se ha constituido una comisión académica promotora de un congreso en homenaje al profesor don Miguel Cruz Hernández, congreso internacional que tendrá lugar en el mes de septiembre próximo, seguramente en Alcalá la Real, y se irá dando información en muy breve plazo a medida que se vayan dando más pasos, porque será un congreso abierto a la participación de todos vosotros, de todos ustedes. Esta es la información. Y lamentablemente también, puesto que estamos en esta circunstancia, voy a recordar a nuestra compañera. Para los que no lo sepan, puede ser un poco duro oír que ha fallecido nuestra compañera de la Universidad Autónoma, Aurora Cano Ledesma. Nada más ahora que recordarla. Y un abrazo a todos. Muchas gracias, Carmen. Lamentamos igualmente también la muerte de Aurora Cano, ¿no? Sí, Salvador, no sé si tú quieres hablar el comentario que has puesto o simplemente era dar las gracias. No, solo eso. Quería expresar mi agradecimiento a las tres personas que me ha parecido que lo han hecho muy bien. En realidad no quería intervenir. Gracias por darme la palabra. Bueno, gracias a ti, Salvador. Bueno, no sé si os he cortado al decir que seáis breves. Yo creo que, bueno, la mayoría de los que estamos aquí, sobre todo las que ya llevamos una trayectoria, pues conocemos a todas estas personas de las que hemos estado hablando. Voy a ir hablando a ver si os animáis también a pedir la palabra. Es que ahora mismo no ha pedido nadie la palabra, ¿no? Y digo que también que porque creo que es importante recordarlos, ¿no? Detrás de cada uno hay una larga trayectoria. A mí personalmente me impresionaba, ¿no? Es decir, esos grandes maestros como Federico Corriente, Miguel Cruz Hernández, a los que había conocido mientras que estaba estudiando, ¿no? Leyendo muchas de su obra y demás. Y luego cuando accedía a ellos, esa sencillez, ¿no? Cómo te acogían cuando tú no eras nadie, ¿no? Es decir, realmente me impresionaba, ¿no? Bueno, digo, si os animáis también, además de hacer algunos comentarios de estos compañeros, ¿te anima alguien? Además, bueno, yo siempre recordaba, porque bueno, todos respondían a las peticiones que le hacíamos, siempre estaban dispuestos, ¿no?
a pesar incluso pues de sus múltiples compromisos, ¿no? Federico Corriente es una persona que además muy volcada en todas sus investigaciones tan profundas y con muchos compromisos, siempre te contestaba inmediatamente al correo electrónico, accedía a cualquier petición que le hicieran, ¿no? De hecho, pues lo incorporamos a la revista Aladra, ¿no? En el consejo asesor, aunque lamentablemente no se animó a participar en la biblioteca de Al-Ándalus, quizás porque también el género biográfico no era su especialidad. Miguel Cruz Hernández igual, ¿no? Es decir, lo veías con una ilusión, ¿no? Siempre, por eso he destacado lo de jovial, porque era cuando lo invitábamos a un congreso y llegaba ahí sobre todo como si fuera el primer día, ¿no? Como algo que fuera a participar en algo por primera vez, ¿no? Bien, Hanan, pide la palabra. Sí, por favor, tienes la palabra. Es un comentario que es algo entrañable sobre el maestro, sobre el Corriente. Yo realicé mis estudios de filología hispánica y traducción e interpretación en la Universidad de Ain Shams, en la escuela de Al-Alsun, Entonces, claro, que para nosotros desde el primer año hasta que terminamos la carrera, la licenciatura, el nombre de Corriente era para nosotros el maestro, era como al principio como un dios, ¿no? Si no fuera por su trabajo, sus diccionarios, su dedicación, yo no sé qué habría sido de nosotros. Entonces, tanto los profesores nativos españoles que teníamos, era una promoción, estamos hablando del año 81, aunque mi amiga es vieja, pero estamos hablando del año 81 en el Cairo. Entonces, imaginaos que tanto los profesores, sobre todo nuestra directora, que en paz descanse, la doctora Alia Al-Anani, lo tenía como un dios, no solamente como un maestro para ellos, era un mentor para los grandes de la enseñanza del español como lengua extranjera en el Cairo en los años 80, que se dice pronto. Y realmente era un científico y una persona a nivel humano, como vosotros comentáis, yo no hacer ni el honor de conocerlo en persona. Era una persona dedicada no solamente a lo profesional, a lo científico, sino a lo humano también. Y hablan de él tanto árabes como egipcios, vaya, como españoles que estaban ahí enseñando el español en el Cairo de una forma fuera de lo usual. Entonces quería agradecer a los compañeros que había traído hasta aquí su trayectoria, agradecer todos estos datos que yo también desconocía de él, tiene de luego una trayectoria impresionante, es un honor haber estudiado español y haberlo conocido, aunque sea a través de su trabajo en sus libros. Gracias a todo lo que había traído hasta aquí su trayectoria y su imagen tan impresionante. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ti por tu intervención. Tiene la palabra Delfina Serrano. Hola, a ver si consigo. Sí, creo que ya podéis verme y escucharme, ¿no? Bueno, pues yo quisiera aprovechar esta ocasión, no pensaba intervenir, pero me gustaría aprovechar pues para rendir un pequeño homenaje a Rafael Valencia, que fue mi codirector de tesis. Es una historia quizá poco conocida porque trabajábamos en temas muy distintos, pero bueno, por una serie de circunstancias que hacían pues muy arriesgado leer mi tesis en Madrid, pues Rafael, pedimos o recurrimos a Rafael Valencia, que acogió con toda la generosidad mi proyecto de tesis, y digo con toda la generosidad porque la verdad es que bueno, pues me hizo facilísimo todo. A la hora de leer una tesis, pues siempre los trámites burocráticos son, en fin, una molestia y podemos invertir mucho tiempo, sobre todo cuando se cambia de universidad. Entonces, bueno, pues con él la verdad es que fue todo como la seda y probablemente, pues si yo recibí un cum laude por unanimidad, fue pues gracias a la ayuda de Rafael. Posteriormente, pues la verdad es que no volvimos a tener mucho contacto. Alguna vez coincidimos en las calles de Sevilla, porque bueno, pues yo por razones familiares voy mucho a Sevilla, pero bueno, lo cierto es que no hemos vuelto a tener mucho contacto, ni yo he seguido su trayectoria, ni supongo que, no sé si él
si yo la mía, supongo que no, pero bueno, la verdad es que siempre guardo un recuerdo pues muy grato y un gran cariño por Rafael, y la verdad es que fue un shock cuando me enteré de su muerte tan repentina y tan, en fin, tan inapropiada a esa edad, quiero decir. En el caso de Federico Corriente, al que pude conocer algo más, fue de hecho profesor mío en la universidad, y era un profesor muy severo, pero bueno, luego después pues la imagen de severidad se fue suavizando mucho, y también fue un shock porque, bueno, pues a mí me parece que era muy joven para marcharse, y que hubiera podido, en fin, me hubiera gustado haber podido disfrutar de su compañía y de sus enseñanzas mucho más. A Miguel Cruz Hernández, pues lo conozco a través de sus obras, de sus importantes obras. No lo traté personalmente, pero bueno, pues también, en fin, espero que estas palabras, si ellos están escuchando, pues que sirvan también de homenaje y de reconocimiento por mi parte a su importante labor. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Delfina, por tu testimonio. Tiene la palabra Pedro Cano. Pedro. Sí. Brevemente decir un par de cosas. Una en relación con Federico Corriente y otra en relación con Rafael Valencia. Estando yo en el año 1987 en la Universidad de La Laguna, pero en el Colegio Universitario de Las Palmas de Gran Canaria, allí estaba yo solo, yo era el único profesor en el colegio universitario, pues pensé organizar un ciclo de conferencias, un seminario, y se me ocurrió esa idea de invitar a varios profesores arabistas españoles, y entre ellos a Federico. Y lo contacté, inmediatamente me respondió y me dijo que sí, que estaba dispuesto a participar allí en el Colegio Universitario de Las Palmas, en la Casa de Colón. Cogió su avión y allí estuvo con nosotros. Me gustó mucho esa respuesta afirmativa, y por supuesto me impresionó muchísimo, porque lo conocí personalmente allí en el año 87 en Las Palmas, como también a Pedro Martínez Montávez en el mismo sitio, en la Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria. Y en el año 88, al principio del siguiente curso escolar, me enteré, me informaron de que en Sevilla acababan de convocar 3 plazas de profesor, una de titular interino y 2 de asociado, y 2 días antes de que acabara el plazo me enteré, así que rápidamente cogí el primer avión al día siguiente y me marché a Sevilla para presentar la documentación. Y regresé a Las Palmas de Gran Canaria, y al cabo de una semana Rafael Valencia fue quien, siendo secretario de la comisión en la Universidad de Sevilla, me dijo: véngase usted para Sevilla, que ya es profesor de la Universidad de Sevilla. Fue Rafael Valencia el secretario de aquella comisión. Y bueno, renuncié a mi contrato que yo tenía con la Universidad de La Laguna, y me dijeron de todo menos bonito, porque los dejé colgados, y me marché a Sevilla. Y desde entonces empezó mi relación con Rafael Valencia y con mucha gente más, con Clara Tomás, con todos, con Ola López Enamorado, con todos, ¿no? Y en aquel año entramos Julián María Carabaza Bravo, Lola López Enamorado y yo, en estas 3 plazas en la Universidad de Sevilla. Y después pasaron muchísimas cosas más, ¿no? Y yo pues estoy muy satisfecho de haber conocido personalmente tanto a Federico como a Rafael,
y tengo mucho respeto por los dos y por todos los demás también. Ya está, con esto acabo. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Por si no lo estáis viendo, yo creo que sí, podréis ver lo del chat. Tienen la voz pedida, Salud, por este orden, Salud Flores, María Dolores Algora y Jaime Sánchez Ratia. Salud, ¿tienen la palabra? Vale. Yo decía que al sector, que tuve la oportunidad, a Corrientes no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero sí quiero decir que si no hubiera existido Corrientes, muchos de los arabistas de mi generación casi que no hubiéramos estudiado, porque para mí su gramática es el libro de cabecera de mi estantería, y si es su diccionario, a mí no me puede faltar. Es como algo que, y además yo tengo varias versiones, tengo una que está hecha a máquina de escribir, que se lee súper borrosa, que creo que tiene que ser de los primeros, y luego tengo el otro que se hizo más mejorado, que salió años más tarde, que también me lo compré yo. Por eso a mí la muerte de Corrientes me pilló casi igual que la de Rafael, desprevisto. Sí es verdad que a mí la de Rafael me impactó mucho, y esto ya va un poco como anécdota, porque yo tuve la oportunidad de hablar con él 2 horas antes de que él se marchara, lo cual yo creo que a mí es un poco que me ha dejado un poco traspuesta, porque era un viernes, fue el día 12 de junio, que era viernes, lo estoy recordando como si fuera aquel día. Lo llamé por varios motivos, que llevamos todas las semanas de gestiones de papeleo, porque como me ha dicho Delfina, Rafael, otra cosa no, pero para organizar papel y líos burocráticos creo que era de las mejores personas que he conocido, y mientras que yo me altero cuando tengo 2 papeles o cualquier historia, él era la templanza totalmente, y decía, bueno, esto se soluciona, esto es literatura fantástica, esto lo hacemos. Pues yo lo llamé ese día, estuvimos hablando, de hecho le volví a escribir, me respondió al correo electrónico, que serían las 7 o 7:30 de la tarde, y cuando yo me levanté al día siguiente y vi la noticia, de hecho, yo me creía que era una fake news, y de hecho incluso llegué a llamarlo por teléfono. Creo que, como bien ha dicho Delfina, recalcar que ha sido inesperado para todos, porque la verdad, él estaba bien, aparentemente, bueno, él estaba bien de haber hablado con él horas antes, ¿no? Y luego fue lo de Corrientes, ¿no? Que me pilló un poco también desprevisto, ¿no? Que yo no me esperaba. Además fue una semana que yo decía, digo, por Dios, que pare ya, digo, porque esto parece que nos ha mirado al arabismo, nos ha mirado un tuerto o lo que sea, porque no era posible, ¿no? De perder, bajo mi punto de vista, 2 grandes del arabismo, ¿no? Ya que si yo no llegase por Corrientes, pues nos facilitó a todos mucho la vida, ¿no? Para poder aprender árabe medianamente bien. Y ya está. Pues muchas gracias. Gracias. Y tiene la palabra María Dolores Algora. Bueno, sí, se me oye ahora, ¿no? Se me oye. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también me quería sumar a este homenaje. Oh, perdona, si pudiera activar la cámara también para que aparezca la grabación. Muy bien. ¿Me veis? Bueno, estaba diciendo que buenas tardes, que yo también me quería sumar a este homenaje que se está haciendo a estos grandes arabistas. Yo no soy arabista de estudios de filología, pero sí que los que me conocéis sabéis que he llegado al mundo árabe por otras vías y me sigo dedicando a ello, y mis conocimientos de árabe también han venido por unas vías externas a lo que ha sido la facultad, pero en cualquier caso siempre he estado en relación con el mundo de los arabistas y apreciándolo muchísimo, con cierta envidia de alguna forma, porque me hubiera encantado también poder haber hecho esta carrera, pero bueno, luego he estado en otros ámbitos y he seguido muy vinculada a través también de la Universidad Autónoma de Madrid, donde tuve la ocasión de conocer a todos los grandes maestros que había en aquel momento. Soy de esa generación que, como había dicho Jorge, pues habíamos coincidido con ellos de alguna forma, en mi caso en algunos seminarios y congresos. Simplemente quería decir lo que acaba de señalar ahora mismo de Corrientes, pues sí, no solamente para los que fuisteis arabistas. Yo me acuerdo cuando empecé mis estudios de árabe, que para mí era imprescindible tener el diccionario de Federico Corrientes, y de hecho lo sigo teniendo guardado en una edición inicial que había tapizada así como en portadas de tela verde, y para mí es uno de los 2 volúmenes sagrados que tengo en mi biblioteca.
Pero aparte de esta alusión, yo sobre todo mi intervención era por también señalar un poco un rasgo de la persona de Miguel Cruz Hernández, que tuve ocasión de coincidir con él, ya no solamente acudiendo a su despacho en muchas ocasiones en la Autónoma como maestro, sino además también a través de la Asociación de Amistad Hispanoárabe, que Carmen Ruiz conoce bien y en aquella época, recordaréis, pues también se potenció, y coincidí con él en algunos viajes que se hizo en esta asociación a los países árabes, y la verdad que quiero resaltar también sus rasgos no solamente como profesor, como maestro, también como persona, porque Miguel Cruz Hernández era una persona que tenía una enorme familia numerosa, siempre hablaba de ella y siempre tenía sus elogios para sus hijos. Recuerdo muy bien también a su mujer María Elena, y además él, además de arabista, también psicólogo en el mundo de la psicología, y creo que tenía esa facilidad de conectar con las personas y transmitir también sus conocimientos de una forma bueno, pues muy académica, pero al mismo tiempo sin expresar una superioridad ni rasgos que pudieran transmitirte esa lejanía. Era una persona que casi la lejanía te la autoimponías tú mismo, pues por esa capacidad de transmitir su maestría. Y yo, no viniendo del campo del arabismo, pero he tenido mucho contacto con él en ocasiones, sobre todo los años que estuvo más activo académicamente, y la verdad que siempre tuvo la puerta de su despacho abierta para todo el mundo. Y cuando Carmen nos ha anunciado que va a haber un congreso para su persona, yo me alegro enormemente, porque creo que, así como para los demás también, pero para él está muy bien merecido, y yo me alegraré mucho si hay ocasión de participar. Era lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias a ti. Tiene la palabra Jaime Sánchez Ratia. Perdón, es que no sabía cómo. No, yo solo no pensaba hablar, pero como ha habido tantas intervenciones, digo, pues yo también me animo un poco, aunque yo estoy separado del mundo académico hace mucho tiempo. Guardo un recuerdo maravilloso de Federico, ¿no? Yo me acuerdo del año 77 o 78, cuando empecé a estudiar, que él venía de un breve paso por Madrid, venía de Estados Unidos, y cómo nos impresionó su figura. Era un hombre joven todavía, me acuerdo que gastaba una barba y tenía, como siempre, era característico suyo, un humor particular que a veces no era fácil de desentrañar. Pero yo coincidí con ese momento que acababa el BUP, y como había hecho primer año de historia, me pasé a filología, seguí con historia, pero empecé en filología, y entonces hubo un hueco de alumnos y estábamos 2 personas, ¿no? Entonces recuerdo aquellas clases con una mezcla de admiración tremenda por la persona, cómo enseñaba, cómo sabía, qué letra tenía, cómo dominaba idiomas, y también de terror, porque claro, teníamos que tener preparado, porque éramos 2 solo, ¿no? Y todos los días nos esperaba ahí 1 hora de traducción, que daba para mucho, y luego posteriormente pues tuvimos segundo, después tercero, luego ya me fui a Madrid. Y luego en el aspecto personal, yo diría que era una persona extremadamente abierta, disponible, simpática, y siempre dispuesta a invitarte a su casa. Yo estuve en su casa una vez en Madrid, donde organizaba ahí grandes tertulias con vino y con jamón y todo, y era una persona que tenía un gran sentido del humor, y sobre todo lo que más impresionante creo que es de él es el rigor, por un lado, y por otro lado la facilidad absolutamente impresionante para aprender cualquier tipo de lenguas, ¿no? Él me pasaba, yo estaba estudiando ruso entonces, no me pasó la gramática de grande, y yo intentaba ahí avanzar porque era una gramática que tenía mucho interés. Lo mismo te hablaba de acadio, que de asirio, que de etiópico, había, en fin, yo creo que es un políglota de los que
no ha habido en España hace mucho y ni habrá, presumiblemente, ¿no? Y me ha pillado muy por sorpresa realmente. Yo pensaba que viviría hasta los 90, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, una figura irrepetible, yo creo. Muchas gracias, Jaime. La verdad es que, bueno, todas las personas estas que hemos estado reseñando hoy han sido personas insustituibles, ¿no? Con una gran talla ya no solo profesional, sino también personal, como ha quedado también reflejado en los diversos testimonios, ¿no? Os agradezco a todos vuestra participación. Y si os parece, bueno, hay otra palabra pedida, Juan Pablo Arias. Juan Pablo. Hola, ¿se me oye? No sé si se me oye ya, ¿sí? Vale, bueno, simplemente también me he animado, ya que he escuchado tantos testimonios, para decir también algo sobre Federico Corriente que pasa desapercibido, pero que yo creo que también es muy importante, y es que ha sido también de alguna manera el padre del arabismo profesional, de los traductores profesionales de árabe, ¿no? Siempre lo recordamos como un académico, y efectivamente así, pero es curioso que a su magisterio están vinculadas pues las primeras promociones, así podemos decir, de traductores profesionales del árabe. El propio Jaime Sánchez Ratia, que hoy es traductor en la ONU, pero también Salustiano Alvarado, Marina Marugán, que fueron los primeros traductores jurados que salieron en la década de los 80, 90 y que cubrieron las primeras necesidades básicas de la traducción profesional del árabe en España, y todos fueron por influencia fundamentalmente de la formación recibida por Federico Corriente, ¿no? Bueno, y tenemos también, por ejemplo, el caso de Ignacio Ferrando, ¿no? Que se dedica también ahora a la interpretación profesional, además de a la vida académica, ¿no? Entonces yo creo que esa es también una faceta muy interesante y muy importante de Federico Corriente que muchas veces pasa desapercibida. Y bueno, también decir, yo tuve la suerte de conocer a Miguel Cruz Hernández en persona, tuve la suerte de entrevistarle para el libro Arabismo y Traducción, y entonces, bueno, pues eso, resaltar su aspecto humano, su cercanía, aparte de, bueno, sí, también tengo que decir, y voy a aprovechar que no estoy muy contento con algún juicio rápido que se ha hecho de su persona, porque en determinados momentos de su vida, pues participó de la vida política pues de la que había, claro, es que no había otra, no había otra posibilidad, ¿no? Entonces, algunas veces se han hecho juicios un poco rápidos, ¿no? Y peyorativos, que yo creo que no hacen justicia a la figura de Cruz Hernández. Gracias. Muchas gracias tanto a ti, Juan Pablo, como al resto. Y si no hay ninguna otra intervención, pues si os parece hacemos un descanso como estaba estipulado, que además estamos cumpliendo bastante bien la sesión, aparte de que también toda esta parte creo que es muy interesante, ¿no? Por todo lo que va aflorando, que podríamos, yo creo que si continuáramos empezaríamos a recordar, sobre todo por esa larga vivencia. Carmen quiere decir unas palabras y cerramos con ella. Quería decir que se me olvidaba que don Miguel, cuando se incorporó a la Universidad Autónoma de Madrid, lo hizo en la Facultad de Psicología. Fue ahí el lugar donde primero estuvo. Y después, desde allí, ya por fin se pudo conseguir, profesor Pedro Martínez Montávez hizo las gestiones con él para que desempeñara docencia en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos. Nada más. Bueno, nada más, y que le recordamos muchísimo el haber sido centenario y haber sido un hombre de tanta entereza, de tanta generosidad, con todos los que han sido aquí mencionados forman una especie de familia de personas que nos acompañarán siempre. Gracias.